En este 2025 se cumplen 20 años del Campeonato Mundial Sub-17 de México. Así que vamos a ver qué futbolistas tuvieron una carrera brillante y cuáles no. Sergio Arias, sombra. El canterano de Chivas fue el portero titular de la selección en el Mundial. En 6 partidos solo recibió 3 goles. Fue uno de los 2 futbolistas que iniciaron la final contra Brasil, que no fueron al Mundial Sub-20 en Canadá 2 años después. Nunca debutó en Primera División, aunque hizo una carrera en Liga de Ascenso, jugando entre 2007 y 2017 en equipos como Dorados, Irapuato, Alebrijes, Coras, Mérida, Lobos Buap y Cimarrones. Patricio Araujo, penumbra. El canterano de Chivas fue el capitán del equipo iniciando los 6 partidos. Debutó en Liga menos de un mes después de la final. En el Apertura 2006 fue campeón de Liga contra Toluca. En 10 años con el Guadalajara, entre contención y central, disputó más de 300 partidos. En 2015 se fue a Puebla y en 3 años, con la franja jugó 91 partidos. El Pato terminó su carrera en 2019, con Celaya de la Liga de Ascenso. Efraín Juárez, luz. Formado en Pumas, fue el jugador de campo con más minutos en el Mundial. En 2006 fichó por el Barcelona B. Sin embargo, el equipo descendió, y al no permitir extranjeros, se quedó sin jugar. Volvió a Pumas en 2008 y en el Clausura 2009 fue campeón. En selección, ganó la Copa Oro 2009 y 2011, además de disputar el Mundial de Sudáfrica 2010, provocando que el Celtic lo comprara. Solo estuvo un año, aunque ganó la liga. Se fue prestado al Zaragoza y en 2012 volvió a México con el América. Quedó campeón del Clausura 2013. Se fue a Monterrey 3 años y medio. En 2018 fichó por Vancouver de la MLS para terminar su carrera en el Vålerenga, equipo de la Primera División Noruega, en 2019. Cristian Sánchez, sombra. El defensa central surgido en Atlas es el otro futbolista que inició la final y que no continuó el proceso en el Mundial Sub-20. Debutó en 2006 contra Necaxa, y ese fue su único partido. En 2008 comenzó a cambiar de equipo cada año: Jaguares, Santos, Morelia, San Luis y nuevamente Atlas, superando los 10 partidos solo en un torneo. En 2013 bajó a Liga de Ascenso para jugar en Estudiantes Tecos, Mineros y Alebrijes. Héctor Moreno, luz. Defensa central canterano de Pumas, autor de un gol en la semifinal contra Países Bajos. Debutó en 2006 y 2 años después dio el salto a Europa con AZ Alkmaar. En el equipo neerlandés estuvo 3 años siendo campeón de liga en 2009. Pasó al Español de Barcelona, para al cabo de 4 años volver a la Eredivisie con el PSV, ganando un título de liga más. Entre 2017 y 2019 jugó en la Roma y la Real Sociedad, terminando el viaje europeo cuando firmó con el Al Gharafa de los Emiratos Árabes. En selección nacional jugó 4 mundiales, además de ser el 7º jugador con más participaciones en selección mayor, con 132 partidos. Desde 2021 está en Monterrey, siendo el único jugador de su generación que está en activo. Omar Esparza, penumbra. El lateral derecho canterano de Chivas marcó 2 goles en la justa mundialista. Debutó un mes después del campeonato y fue parte del equipo campeón en el Apertura 2006, con el rebaño. Estuvo 9 años en el Guadalajara, jugando más de 200 partidos, con un periodo intermedio de 6 meses en San Luis. Estuvo un año en Pachuca, jugando 12 partidos. En 2017 terminó su etapa en Primera División, al fichar con Tampico Madero. Jorge Hernández, sombra. El canterano de Atlas pasó la misma situación que Efraín Juárez en el Barcelona B. Volvió a Atlas para debutar en 2007, y tras 2 años, con el rojinegro, pasó a Monarcas Morelia. En 2010, bajó a Liga de Ascenso con Veracruz. Volvió a Primera con Atlante, para tener la mejor etapa de su carrera, siendo titular en 3 torneos. En 2012, fue prestado a Xolos, y aunque jugó poco, formó parte del plantel campeón. Volvió al Atlante para descender en 2014, y tras un paso por Santos FC de Costa Rica, descendió con Leones Negros, terminando su carrera un año después. Giovanni Dos Santos, luz. El Balón de Plata en el Mundial dejó la cantera de Rayados a los 13 años para irse a la Masía. Con el Barcelona pasó por todas las categorías hasta debutar en el primer equipo en 2007. En 2008 fichó por el Tottenham y ante la poca continuidad, en 2009
Comenzó por una serie de préstamos a Ipswich, Galatasaray y Racing de Santander, hasta que en 2012 es comprado por el Mallorca. Aunque el equipo descendió, Giovanni hizo una buena temporada, que le valió ser fichado por el Villarreal. Con el submarino amarillo, tuvo la mejor versión de su carrera. Con la selección nacional, ganó la medalla de oro en 2012. Jugó más de 100 partidos, 3 mundiales y ganó 3 Copas Oro. Finalmente, estuvo 3 años y medio en el Galaxy y en 2019 volvió a México con el América para terminar su carrera en 2021. Carlos Vela. Luz. El canterano de Chivas fue bota de oro del Mundial con 5 goles. Antes de debutar, fue comprado por el Arsenal en 2006, que lo prestó a Celta de Vigo, Salamanca y Osasuna. Hasta la temporada 2008-2009, se quedó en el equipo del Arsenal. En 2011, fue prestado otras 2 veces, en invierno al West Bromwich y en verano a la Real Sociedad. Tras una buena temporada, la Real Sociedad lo compró por 14 millones de euros. En ese momento, el fichaje más caro de su historia. Con la Real, jugó 250 partidos y es el 10º máximo anotador con 73 goles. En selección mexicana, participó en 72 partidos, ganando 2 Copas Oro y jugando 2 mundiales. En 2018, fichó por Los Ángeles FC, ganó la Liga en 2022 y desde finales de 2024 está sin equipo, aunque oficialmente no ha anunciado su retiro. Ever Guzmán. Sombra. El canterano de Morelia es el único futbolista que debutó antes del Mundial. En 2004, y con 16 años, se convirtió en el debut más joven hasta ese momento. Pese a no ser el delantero titular, marcó 4 goles en el Mundial. En 5 años con Monarcas no se pudo hacer con la titularidad, y entre 2009 y 2013 pasó por Liga de Ascenso con Mérida, Veracruz y Toros Neza, equipo con el que perdió la final por el ascenso. Guzmán regresó a Monarcas por un año para nuevamente bajar a Liga de Ascenso con Lobos Buap y Correcaminos. Tras jugar en San Antonio FC y Hartford Athletic de la USL, terminó su carrera en el Antigua de Guatemala en 2021. Alberto Gallegos. Sombra. El canterano de Atlas solo participó en 2 partidos del Mundial. Es otro de los futbolistas que nunca pudo debutar en Primera División. Después de jugar en el equipo de Segunda División de Atlas, pasó por Veracruz en Liga de Ascenso. Tras jugar en Segunda División con Loros de Colima, Tampico Madero y Unión de Curtidores, volvió al equipo filial de Atlas, terminando su contrato en 2014. Alejandro Gallardo. Sombra. Portero formado en la cantera de Atlas, que tras jugar en el equipo de Segunda División de los Rojinegros, salió a préstamo a Dorados y Veracruz, en Liga de Ascenso. En 2008, volvió al Atlas, y meses después, hizo su debut, entrando de cambio en el Clásico Tapatío por la expulsión de Francisco Canales. Se mantuvo hasta 2013, con los zorros jugando algunos partidos de Copa. En Liga de Ascenso, jugó con Atlético San Luis, Necaxa y Correcaminos, hasta su retiro en 2017. Edgar Andrade. Penumbra. El canterano de Cruz Azul fue el futbolista con más minutos jugados en el Mundial, fuera de los 11 titulares. Debutó en 2006 y se mantuvo como un recambio constante hasta 2010, que salió del equipo. Pasó a Jaguares, donde vivió su mejor etapa. En 3 años y medio, disputó más de 100 partidos y llegó a unos cuartos de final en Libertadores. Tras jugar un torneo en Morelia y uno en Pachuca, fichó por Veracruz, equipo en el que jugó 4 años. Terminó su carrera en 2019, después de jugar un torneo en Liga de Ascenso con Cafetaleros. Heriberto Beltrán. Sombra. El canterano de Pachuca fue el futbolista de campo con menos minutos jugados en el campeonato. Tercer futbolista de la plantilla que no debutó en Primera División. Después de jugar en la Segunda División de los Tuzos, pasó por Coatzacoalcos y Albinegros en Liga de Ascenso. Tras jugar en Segunda División con varios equipos, se retiró del fútbol profesional en 2015 con Irapuato. Juan Carlos Silva. Sombra. El extremo formado en América solo jugó 2 partidos en el Mundial. Debutó en 2007 y ese mismo año participó en el subcampeonato de Copa Sudamericana. En 2011 jugó en Necaxa y Pachuca. Tras jugar un torneo en San Luis, deambuló por la Liga de Ascenso con Irapuato, Celaya, Altamira, Murciélagos y Correcaminos. En 2017 se fue a la Liga de Guatemala. 4 años y 4 equipos después, le puso fin a su carrera. Adrián Aldrete. Luz. El lateral izquierdo formado en Morelia fue el titular en el Mundial. Después del campeonato,
fue prestado a Dorados. Con el Gran Pez debutó en Primera División, aunque el equipo descendió por lo que volvió a Monarcas. En 6 años, jugó más de 200 partidos, y en 2012 fue comprado por América, equipo con el que ganó el Clausura 2013. En 2014, fue parte de un intercambio de futbolistas que lo mandó a Santos. Con el equipo lagunero, quedó campeón del Clausura 2015. Un año después, pasó a Cruz Azul, equipo con el que también quedó campeón en el Clausura 2021. Con la máquina, estuvo 6 años, en los que disputó más de 200 partidos. Tuvo su paso por la selección mexicana jugando la Copa Oro 2013 y la Copa América 2015. Le puso fin a su carrera en 2024 tras jugar 2 años con Pumas. Pedro Valverde. Sombra. Canterano de Cruz Azul, disputó 4 partidos del Mundial. Un futbolista más que no debutó en Primera División. Tras el campeonato, estuvo 2 años en Cruz Azul Hidalgo. Salió prestado a Tampico Madero por 1 año. Volvió a Cruz Azul Hidalgo, jugando 4 años, y se retiró en 2014, después de jugar un par de años en Delfines del Carmen, en Liga de Ascenso. César Villaluz. Penumbra. El canterano de Cruz Azul marcó 3 goles durante el Mundial. Debutó en 2006 y un año más tarde se hizo con la titularidad. Con el paso de los torneos, entre las finales perdidas y los cambios de entrenador, fue perdiendo protagonismo hasta que en 2012 salió de la máquina. Pasó por San Luis y Jaguares, terminando su etapa en Primera División en 2015 al bajar a Liga de Ascenso para jugar con Atlético San Luis y después en Celaya. Tras varios años en el fútbol guatemalteco, terminó su carrera en 2021, con Cancún FC en Liga de Expansión. Cristian Flores. Sombra. El portero canterano de Tecos es el 5º futbolista que no debutó en Primera División. Estuvo jugando 4 años en el segundo equipo de Tecos. Pasó a Guerreros de Hermosillo en Segunda División. En 2010, fichó por Jaguares, saliendo a la banca varias veces, pero solo jugó en el equipo sub-20. En 2011, estuvo en Liga de Ascenso con La Piedad, y al término del torneo, se retiró del fútbol profesional. Enrique Esqueda. Penumbra. El delantero formado en América participó en 2 partidos del Mundial. Debutó en 2006 y en 5 años con las Águilas en ningún torneo, marcó más de 4 goles. En 2011 fue comprado por Pachuca. Su primer torneo fue el mejor de su carrera, marcando 8 goles, pero en el resto no superó los 2 goles. Jugó un torneo en Atlas y en 2015 se fue a Tigres, siendo parte del equipo que llegó a la final de Libertadores. Tras jugar en 2016 con Veracruz y en 2017 con Jaguares, se fue de México con el Arca Gdynia de Polonia y terminó su carrera con el East Bengal FC de la India en 2019.